Buenas tardes, son las 17:08 y como debía mi compañía de radio 16:08 en Canarias. Muchas gracias por venir. Creo que empecé a seguir esperando un poquito, pues ya empezamos un poco, porque yo creo que todos teníais curiosidad y además que aquí a las 7 cierran o levantan anclas y nos dejan aquí encerrados y no es plan. Primero dar las gracias aquí al Consejo General de Abogacía, que siempre es un placer que nos acojan. Dar las gracias también a Thomson Reuters, creo que os han dado la carpeta de Thomson Reuters y vamos a tener también a alguien para presentar Fusión, pero parece que con la calor y mucho que trabajar nos han fallado un poquito, con más tiempo para nosotros mismos. Muchas gracias a negocios de abogados, aquí a Miguel y a Marta, a Paula por estar y también habernos ayudado a organizar esto, aunque figuran como organizadores principales, pero siempre hay que hacer pequeñas trampas para poder estar en los sitios bonitos. Muchas gracias también a José Luis Martín por estar ahí, que yo creo que de él vais a aprender hoy un montón, porque es un señor que comunica impresionantemente bien. Para todos los que intentamos hacer vídeos en la comunicación, es que nos da una envidia especial. Y muchas gracias también a Xabaría Abogados, que tenemos aquí Ignacio con nosotros, que también con su larga experiencia nos va a poder aportar mucho. La idea que surgió, porque para Fusión, lo de la negociación, si estuviéramos en otros ámbitos como el anglosajón, pues para todos los abogados sería una cosa absolutamente normal. En vez de ir a juicio, pues ahí la historia es ir a negociar e intentar resolver las cosas pues mucho antes de que se llegue al juicio, ¿no? Que aquí tenemos el fantástico, bueno, las ganas de mucha gente que ir al juzgado, dilatar las cosas durante 20 años y cuando haya terminado, pues la mitad de la gente implicada ya no existe, con lo cual pues es un resultado un poco difícil. Los que os dedicáis mucho, me imagino, también en la parte de la mediación, algunos al arbitraje, pues en todos estos entornos la negociación es una cosa absolutamente básica, ¿no? Y yo sigo diciendo que deberíamos hacer también en nuestra cultura mucho más uso de ello. Os voy a presentar muy brevemente, para no robar tiempo, a los intervinientes en orden tal como vienen. Lo hago de recorrido para luego ya, a partir de ahora, ya no me meto prácticamente en nada en la historia, porque yo no soy abogado, con lo cual aquí casi no pinto mucho. Paula Franco es socia abogada de Negocios Abogados, en ejercicio desde 2003, si no me equivoco, licenciada en Derecho por la Universidad de Vigo, máster en Mediación Familiar por el Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid y máster en Práctica Jurídica por la Universidad de Valladolid y el Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid. Es expresidenta de la Agrupación de Abogados Mediadores del Colegio de Abogados de Valladolid también y es profesor del máster de Mediación de la Universidad de Valladolid. Toda una experta en la parte familia, que ahí ya la hemos tenido en algunas otras ocasiones, en alguna jornada nuestra. Todo un puntazo para nosotros. Muchas gracias por estar. Gracias a vosotros. El segundo a intervenir va a ser Ignacio Hidalgo, que es socio director de Xabaría Legal y director de su área laboral. Es un abogado laboralista, muchos de vosotros le conocéis por sus artículos y su dilatada carrera, que es profesor del East Law Business School y de la Universidad Carlos III, de aquí de Madrid. Lleva 15 años de experiencia sobre sus espaldas, pues adquirió en despachos como Gavigues, Cuatricasas González Pereira, y donde se especializó realmente en Derecho Laboral y Seguridad Social. Después se incorporó como socio director del Departamento Laboral al despacho de Media Associates y de ahí pasó a Xabaría Abogados, donde lidera el área laboral. Especializado en litigios laborales y procesos de reestructuración empresarial y también en negociación colectiva laboral, con lo cual también ahí tendremos su vertiente de experiencia en negociación. A su izquierda, en mi derecha, Ángela de Miguel Sanz, que es abogada y directora de Negocios Abogados, es directora de Negocia, en ejercicio desde 1995, licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto y máster en Democracia y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca, presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios desde el 2014, en finales de 2014, es la presidenta de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Valladolid también, donde sigue siendo, pues era desde el 2013 hasta recién estará, porque sigue siendo, es profesor de la MBA desde CEU San Pablo.
Y por último, aquí a mi izquierda, José Luis Martín Ovejero, es profesor y experto en comunicación no verbal, una cosa que todos deberíamos tener muy en cuenta, y os digo que va a ser un auténtico placer de escucharle y verle sobre todo como habla. Es abogado, lleva 25 años de experto en comunicación, tanto verbal como no verbal. Es profesor de ponente en materia de comunicación no verbal, detección de la mentira y oratoria, tanto en el privado como para empresas, con numerosas participaciones en conferencias y congresos. Además es un colaborador muy habitual en Antena 3 y Televisión Española. Seguramente que habéis tenido el placer de verle, aunque últimamente se rotula muy mal, con lo cual pues, la gente no se le conoce, pero fijaros un poco y vais a verle pronto. Con eso... A mí me han puesto que soy psicólogo muchas veces. ¿Puedes decir lo de rotular? Me han cambiado de carrera, obviamente. Que ahí ahora nos esperamos, pero por eso ya no rotula nada, así no se equivoca, ¿no? Y tienes a alguien que habla y ya está, no vale cualquier historia, ¿no? Todo lo contrario, nosotros sí queremos rotular y hacerlo muy fuerte. Os dejo con Paula Ayer, que nos va a hablar de la negociación en el ámbito de la atención familiar. Hola. Bueno, muchas gracias en primer lugar a todos vosotros y a todos vosotros compañeros y compañeras, puesto que habéis venido aquí a oírnos a pesar de la situación climatológica que tenemos fuera. Eso dice mucho de vosotros, puesto que se ve clarísimamente que estáis interesados en lo que es la negociación. La parte que yo os voy a comentar pues es la parte a la que yo más me dedico, que es el derecho de familia. Todos los que llevamos derecho de familia sabemos que cuando una pareja llega al despacho, la manera de tratar a esa pareja es una manera de tratar totalmente distinta. Podemos tratar de una manera totalmente distinta que cuando vienen unos clientes pues a lo mejor pues, a plantearnos una resolución de un contrato. ¿Por qué razón? Porque todos sabemos que en el ámbito del derecho de familia, aparte del litigio que en ese momento las partes tengan vivo, existen muchos sentimientos entre ellas. Por tanto, una de las armas importantes dentro de lo que es el derecho de familia sería la negociación familiar. A lo mejor muchos de vosotros estáis pensando, y muchas veces cuando en algún foro de este tipo hablamos de negociación familiar, seguida pues sale algún compañero o una compañera que dice, si nosotros los abogados negociamos siempre, cuando es un asunto de familia negociamos siempre. Bueno, a esa afirmación tendremos que decir que existen distintos tipos de negociación. Existe lo que es la negociación, digamos, colaborativa y la negociación distributiva. La negociación colaborativa es cuando las partes que están interviniendo, es decir, en este caso los abogados que intervienen en ese proceso, bien sea de una separación, de un divorcio, de una guardia de custodia compartida, o perdón, una guardia de custodia exclusiva para un lado o para el otro, en ese caso concreto, ese abogado que interviene no está interviniendo como un abogado defensor, no está interviniendo como un abogado que solamente mira por los intereses de su cliente, sino que ese abogado lo que está mirando es que está intentando que el acuerdo que se llegue al final sea un acuerdo satisfactorio para ambas partes. En cambio, lo que nosotros vamos a hacer en nuestros despachos y todos vamos a hacer es el otro tipo de negociación, que es la negociación, digamos, distributiva. Nosotros defendemos los intereses de nuestros clientes nos marcan un objetivo, pues por ejemplo en un tema de familia, pues yo quiero la guardia y custodia, nosotros luchamos por la guardia y custodia y podemos estar negociando con otro compañero, pero siempre nuestra negociación de alguna manera sigue esa línea que el cliente nos está marcando desde el principio. Por lo tanto, es importante ya para hablar de la negociación familiar, hablar de lo que es la negociación colaborativa, de lo que es la negociación distributiva. Tanto una negociación como otra negociación, a la hora de intentar resolver el conflicto, tenemos que hacer una técnica que se llama la técnica del mapeo del conflicto. ¿Qué significa? Tenemos que hacer un análisis exhaustivo de ese conflicto. Muchas veces, cuando nos llega un asunto al despacho, pensamos a primera vista que tenemos muy claro qué es lo que se está persiguiendo y qué es lo que las partes quieren. No siempre es tan claro o no siempre la primera impresión que podemos tomar sobre ese asunto, luego veremos cuando hagamos el análisis qué es lo que realmente las partes quieren. Primeramente lo que tenemos que ver es cómo vienen las partes, cómo llegan las partes a nuestro despacho. Las partes, es importante destacar que existen dos partes. Las partes primarias, que son aquellas partes que directamente les afecta el conflicto. Digamos, son los cónyuges, son los progenitores que están en ese momento pues, en un proceso de divorcio, un proceso de separación. Pero luego también hay unas partes muy importantes que son las partes secundarias. Las partes secundarias serían, por ejemplo, los hijos, en el caso de que hubiese hijos en común, y luego existen otra serie de personas a las que yo denomino satélites, que son las nuevas parejas, los padres de uno, los padres del otro, y esas partes secundarias tenemos que tenerlas en la negociación muy en cuenta, porque aunque estas partes no son partes implicadas
directamente en el conflicto, sí que son partes indirectas que influyen en la negociación y influyen en las partes que están en ese momento en litigio. Todos sabremos, los que llevamos temas de familia, que muchas veces están intentando llegar a un acuerdo, salen por la puerta totalmente convencidos, creyendo que ya se ha terminado el acuerdo, y al día siguiente le llama uno o viene el otro diciendo: es que he hablado con mi padre y mi padre me dice que no tengo que ceder tanto, o he hablado con mi prima que se ha divorciado hace 3 meses y me dice que esto que tú me estás planteando es totalmente inviable, que a ella le dieron más pensión. Pues esas son las partes secundarias que en toda negociación también tenemos que tener en cuenta. Una vez que tenemos en cuenta las partes, tenemos que tener en cuenta cuándo surge el conflicto. Y vamos a poner un ejemplo para que poco a poco vayamos entendiendo las distintas fases y esta técnica de mapping. Por ejemplo, que ahora está muy de moda, una pareja que se rompe, una ruptura de pareja, porque la esposa descubre que su marido le es infiel a través del WhatsApp. Vale. El conflicto, ¿cuándo surge? Pues el conflicto surge, evidentemente, en el momento en el que la esposa se da cuenta de esa infidelidad. Ahí es el momento entonces en que surge el conflicto. Pero luego ese conflicto puede ir transformándose. Y cuando ese conflicto se transforma, lo que a lo mejor en un primer momento podía ser una ruptura pacífica, digamos, una ruptura consensuada, una vez que se va transformando el conflicto y empiezan a intervenir estas partes, como hemos dicho, estas partes secundarias, se va agudizando cada vez más el conflicto, de manera que ya entramos en una fase que es lo que se llama, lo que se viene llamando la fase de la escalada del conflicto o la fase de la desescalada. La fase de desescalada obviamente es cuando nosotros podemos echar mano de las partes en ese momento y llegar a un acuerdo. El momento de la escalada es el momento más álgido del conflicto. ¿Qué sucede cuando estamos en ese momento de la escalada? Nos podemos preguntar, ¿qué es lo que hacemos cuando existe ese momento entre las partes? Primer momento, cuando nos referimos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a ver, si somos negociadores únicos que intervienen para la pareja, tendríamos que hablar con los dos. A veces, en ese momento de escalada, hay muchas cosas que decirse, hay muchos sentimientos de por medio. Existen sentimientos de rencor, existen sentimientos de ira, existen incluso sentimientos de miedo, porque las partes no saben qué va a pasar ahora, cómo va a desarrollarse su vida. Entonces, en este momento, lo suyo sería hablar detenidamente con ellos, bien sea de manera conjunta o bien sea por separado. Hacer unas entrevistas por separado con cada uno de ellos, para cada uno, de alguna manera darles su tiempo, que cada uno nos expliquen de alguna manera cómo se sienten y cómo ven ellos el conflicto, su visión del conflicto. Una vez que ya hemos hecho esto y tenemos la visión de los dos del conflicto, es cuando podríamos de alguna manera juntarlos e intentar empezar la negociación con ellos. En la negociación, aparte, como hemos dicho, del tema de los sentimientos, que existe una situación complicada en la pareja, también tenemos que tener claro una cuestión, y es que tenemos que ver cuáles son los intereses que tienen cada uno y cuáles son sus posturas. La postura es clara, por ejemplo, en este caso que os he planteado, la postura, por ejemplo, que tiene la esposa es que quiere romper la relación. La postura que tiene el esposo, en este caso concreto, que es un caso real, que hemos hecho en un despacho, intentaba buscar una segunda oportunidad. En esa postura, la esposa se pone de alguna manera en sus 13 de que quiere romper la relación y que además pretende una guardia y custodia exclusiva de los hijos y pretende también una pensión de 500 euros para cada uno de los hijos. Esa es su postura. La postura de él, sin embargo, es no ceder en nada con la técnica o con la táctica de agotar a su esposa para que le dé una segunda oportunidad. Una vez que se analiza este conflicto concreto que estoy planteando, podemos ver que lo que principalmente nos parecía que era la postura de cada uno de ellos, lo que querían cada uno de ellos, no es lo que realmente quieren, sino que tenemos que ahí averiguar cuáles son los intereses. Los intereses es rebuscar un poco en la situación del conflicto y ver si lo que tú estás diciendo y estás manifestando es lo que realmente quieres. En el caso, por ejemplo, de este ejemplo que os estoy poniendo, la esposa lo que quería de alguna manera es culpabilizar a su marido de esa situación. ¿Y cómo lo culpabilizaba? Pues exigiendo la pensión que ella entendía que era la más alta posible, en el caso de este señor, con los ingresos que tenía. Lo intentaba culpabilizar pretendiendo que el contacto con los hijos fuese un régimen de visitas ordinario. Y en cambio, la otra parte, el esposo, el verdadero interés que tenía en esta situación era volver de alguna manera a recobrar
a recuperar a su familia. Es muy importante en la negociación que tenemos que separar a las personas del conflicto. El conflicto, cuando se os plantea, como he dicho, se os plantea con una serie de elementos que lo rodean, pero nosotros tenemos que tener la táctica y tener las técnicas para ver concretamente qué es ante lo que nos estamos encontrando, qué es lo que realmente las partes nos están pidiendo, qué es lo que realmente quieren las partes. ¿Qué técnicas podemos utilizar? Pues las técnicas que podemos utilizar puede ser la escucha activa, que es muy importante. La escucha activa es muy importante no solamente para el negociador, como nosotros como negociadores, sino incluso para las partes. Es importante cuando las partes estén hablando y se estén contando cómo se sienten, estén contando cuáles son sus intereses, que se estén escuchando, no pensando, pues ahora él me está diciendo esto o ella me está diciendo esto y le voy a contestar. No tienen que estar pensando lo que le van a contestar, tienen que estar pensando lo que realmente la otra parte está diciendo, tienen que estar sintiendo lo que la otra parte en ese momento está sintiendo. La negociación, pues la negociación en estos casos, siempre que hacemos una negociación, pues vemos, como os he dicho antes, que existen esas posiciones de las partes. Existe en el caso, por ejemplo, de esta pareja, que hay una parte que quiere culpabilizar a la otra. Hay veces que viene una parte totalmente victimizada, se siente como víctima y está continuamente desplegando su rol de víctima en la negociación. Hay una de las partes que vienen a la negociación y ya vienen con una postura preconcebida diciendo, bueno, yo vengo aquí para cumplir un trámite porque ella me lo ha pedido o él me lo ha pedido, pero él es así, no va a hacer nada, pero yo vengo aquí para intentarlo y para que luego no me digan que no lo he intentado. Hay otras veces que vienen muy reforzados y piensan que la razón la tienen ellos, que para qué van a estar hablando, para qué van a estar hablando con la otra parte, si ellos tienen la razón, bueno, la razón absoluta. Yo incluso, siempre lo cuento, y es verdad, en una negociación estamos negociando una liquidación de una sociedad de gananciales y estamos negociando pues el reparto de los bienes que tenía la pareja. Y era tal, como digo yo, el no escucharse, era tal el ofuscamiento que tenían las dos partes que estuvieron tranquilamente 20 minutos peleándose por unos cuernos de un elefante. Yo les preguntaba, decía, pero vamos a ver, entonces esos cuernos de ese elefante, ¿de dónde les trajeron? Y ellos me decían, pues yo fui a un safari a África y les tengo. Y yo le preguntaba, ¿y entonces dónde tienen ustedes esos cuernos del elefante? Y me decían, pues los tenemos debajo de la cama, porque es que no tengo dónde meterles. Hasta que al final les dejé para ver si en un momento dado se daban cuenta de lo que estaban diciendo. Hasta que un momento ya les dije, mira, si queréis seguir discutiendo, seguimos discutiendo. Llevamos 20 minutos discutiendo sobre los cuernos del elefante. Me imagino, salvo que sea un caso excepcional, los elefantes no tienen cuernos, serán los cuernillos. De repente se me quedaron los callados, me miraron como diciendo, ¿y esta mujer que nos está diciendo? Por supuesto que sabemos, me decían, por supuesto que sabemos que los elefantes no tienen cuernos, que ya. Pero ustedes no se están dando cuenta que no se están escuchando, ninguno de los dos. Están aquí cada uno dando las razones por las que consideran que se tienen que llevar los colmillos del elefante, pero sin tener en cuenta lo que están diciendo. Es decir, igual que ustedes están hablando continuamente de los, en este caso, de los cuernos del elefante, hay un montón de cosas que se están diciendo muy importantes el uno al otro y tampoco les están percibiendo. La negociación, a la gente que no está habituada a ella, le choca. Cuando alguna pareja viene al despacho y yo le propongo pues, hacer una negociación familiar, le choca porque, como ha dicho Hans, no es lo habitual. Es decir, en España no es lo habitual. En España, cuando tenemos un conflicto, vamos a juzgado para intentar que una tercera persona, como digo yo, una tercera persona ajena al proceso, el juez, no lo resuelva. Y generalmente, como todos sabemos, esa tercera persona tiene un tiempo, como digo yo, limitado para conocer el conflicto. No entra a conocer el conflicto como entra a conocer el negociador, no hace esa técnica de mapeo que os he explicando muy brevemente, pero no hace esa técnica. Entonces, ¿qué sucede? Como todos sabemos, que muchas veces salen sentencias, se dictan sentencias que no cumplen las expectativas al 100% de ninguna de las partes, y a la hora de exigir el cumplimiento de esas sentencias existen problemas. A la hora de cumplirlos existen problemas y todos tendremos en el despacho, me imagino, pues parejas que tienen totalmente su vida judicializada. Cuando se termina el divorcio, entramos ya con los niños, regímenes de visitas, que si es la comunión, ya tenemos el problema ahora de las comuniones, luego de las catequesis. Yo he tenido problemas incluso de familias que llevamos en el despacho hace tiempo, llega el momento en casarse la hija mayor, y la hija mayor le llama y dice, Paula, ¿qué hago? Porque dice mi madre que si invito a mi padre y a la pareja de mi padre que ya no viene. Cosas tan absurdas, digamos, con todo respeto, que se podrían solucionar con la negociación. Hablando, pues muchas veces
tenemos que ir al juzgado para resolverlas. Lógicamente, en el caso este que os he puesto del matrimonio, ya no podemos ir al juzgado para resolver esa cuestión porque la hija ya es mayor de edad. Pero en el tema de las comuniones, como todos sabemos, tenemos el problema de qué pasa con la comunión, si se deja hacer a la niña la comunión, si no se deja a la niña hacer la comunión, que uno lo quiere hacer de mañana, que otro lo quiere hacer de tarde, o discusiones como hemos tenido nosotros, de si la niña lleva una diadema de flores o no lleva una diadema de flores. Eso, lógicamente, lo que hace es que a los juzgados les llena de pleitos, a los juzgados les ralentiza cada vez más, obstaculiza su trabajo y las resoluciones que dan no son satisfactorias, a veces llegan tarde y no ayudan a que ese conflicto que hemos dicho al principio, que hemos analizado, se resuelva, sino que el conflicto está continuamente latente, es decir, que ese conflicto, en vez de desescalar, está cada vez en escala. Y cuando entran ya los satélites que os he mencionado antes, cuando entran ya las nuevas parejas, que muchas veces, con todo respeto, quieren pinchar más en el asunto que los propios afectados, que los propios progenitores, entramos en un conflicto caótico. En muchas ocasiones hemos tenido que sentar a esas parejas a la negociación, porque era tal la implicación que tenían en el procedimiento, era tal la influencia que tenían hacia las partes, que se ha tenido que hacer una negociación a 4, no solamente con los progenitores en este caso, sino con las parejas de los progenitores, porque los menores pasaban las vacaciones, pasaban su fin de semana con ellos y estas personas se querían implicar tanto en el procedimiento que tuvimos que sentarnos a la mesa y tuvimos que hablar con ellos a la hora de ver cuáles eran también sus intereses y a la hora de ver cuál era también su posición. Otra forma de negociación, hemos dicho al principio, que nosotros lo que practicamos generalmente es la negociación, como hemos dicho, colaborativa. Pero también existe una técnica que yo considero que también es una negociación, aunque sí que existe, y hay que decirlo, un pequeño detalle que la diferencia de la negociación propiamente dicha, y es la mediación. O sea, la mediación es una técnica que ahora está en auge, lleva mucho tiempo en otros países, pero aquí en España está en auge, se está empezando a aplicar en numerosos sectores del derecho y sobre todo también en el derecho de familia. Nosotros, yo como presidenta de la Asociación de Abogados de Valladolid, pues fuimos de alguna manera los pioneros a la hora de preparar ese programa de mediación familiar que se está implantando en los juzgados de Valladolid y con bastante éxito. ¿Qué es lo que es la mediación familiar? He visto aquí que alguna compañera ha dicho que es mediadora, cuando ha entrado ha dicho que era mediadora, entonces me imagino que ella conocerá muy bien las técnicas de mediación. La mediación se diferencia de la negociación porque en la negociación nosotros, como negociadores, sí que les buscamos una solución y sí que les ofrecemos soluciones a las partes. En la mediación sería otra técnica, también tengo yo una técnica que se da la mano a la negociación, pero en la mediación el mediador nunca le da la solución a las partes, sino que digo que son de alguna manera son como primas hermanas en el sentido de que muchas de las técnicas que utilizamos en la mediación son muchas de las técnicas que utilizamos en la negociación colaborativa. En la mediación propiamente dicha, existe un mediador que lógicamente es imparcial, es un mediador que es neutral, que nunca puede acudir a un procedimiento como testigo por lo que se haya dicho o lo que haya visto en una sesión de mediación. Un negociador colaborativo es importante, tampoco debe, y de hecho en las negociaciones colaborativas se firma que si no se llega a un acuerdo satisfactorio y hay que ir a un pleito, ese abogado negociador colaborativo que interviene en el procedimiento no debe de acudir nunca al juzgado, puesto que el fin que persigue siempre ese abogado negociador es llegar a un acuerdo que satisfaga a las partes. Y si no ha llegado a un acuerdo, su trabajo como abogado, en este caso negociador, habrá terminado. En la mediación, me voy saltando un poco de un lado a otro para que veáis un poco las diferencias y los puntos que hay de unión entre una cosa y otra cosa. La mediación, pues vamos, en la mediación, como hemos dicho, lo que hace aquí el mediador no le va a dar nunca solución a las partes, pero es como una especie de hilo conductor que va a facilitar la comunicación, que es tan importante, la comunicación de las partes. Y cuando habla de la comunicación, luego mi compañero va a explicar más detenidamente, es muy importante tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal, es decir, la comunicación corporal. Hay muchas veces que hay muchas cosas que no se dicen, como digo yo, por la boca, pero con los gestos y las miradas sobran palabras. No me voy a entrar en ese campo, es el campo del compañero, pero es que muchas veces que sobran palabras y nosotros en las mediaciones y en las negociaciones lo vemos. Hemos visto parejas que el conflicto era tal que cuando entran en la sala les decimos, siéntense ustedes donde quieran, en la sala que tenemos para negociar,
se sientan cada uno a un extremo de la mesa, sin que nadie les diga dónde tienen que sentar. Pero no solamente eso, sino que cuando hablas con ellos están continuamente dándose la vuelta, esquivando la mirada del otro. Es decir, no son ni tan siquiera capaces de mirarse a los ojos. Y sin embargo, una vez que vamos avanzando en la sesión de mediación, vamos avanzando en la negociación, llega un momento que ya el siguiente día que viene ya no están tan lejos, ya parece que se sientan. Eso sí, guardan un poquito las distancias, pero ya se sientan. Y finalmente es algo muy curioso, realmente cuando llegamos a un acuerdo, podemos ver cómo ese lenguaje corporal de mirarse, de hablarse, de tutearse, se consigue. Se consigue. Entonces, eso es algo muy gratificante para nosotros como abogados mediadores o como abogados, en este caso, negociadores. Aparte de esto que os estoy contando, también en una mediación, aparte de ese lenguaje, como he dicho, ese lenguaje verbal, ese lenguaje corporal, la función del mediador es trabajar un poquito las posturas que tiene cada uno y los intereses, y intentar ponerles a la luz, aunque no se les diga claramente que los intereses que tú persigues son estos, los intereses que persigue el otro son estos, o tu posición es una u otra, intentar dejarles al descubierto, que a lo mejor se están cerrando en una idea que finalmente esa idea es una postura, pero no es realmente el interés que persiguen. Muchas veces, y pongo este ejemplo porque generalmente suelen ser las madres, las mujeres, las que en las mediaciones son las que reclaman pensiones, generalmente pensiones muy altas, muchas veces que si trabajas con ellos descubres que realmente el interés no es tanto la pensión que se ha fijado en una demanda, porque como yo digo, la pensión que ha fijado en la demanda es lo que ha puesto el abogado en el papel sostiene todo lo que pongamos. Puede sostener 500 euros como 1000 euros, pero sí que luego se puede descubrir que el interés de esa madre no es tanto el dinero que está reclamando, sino que es la implicación que quiere por parte del padre. Quiere que el padre se implique en sus hijos, quiere que el padre no se olvide de ellos y que si ahora tiene una nueva pareja, pues que sus ingresos no vayan solamente dedicados al ocio con esa pareja, sino que tenga en cuenta que tiene unos hijos en común que tiene que seguir manteniéndolos, sosteniéndolos. Eso es el interés que muchas veces vemos, como por ejemplo el tema de las pensiones de alimentos, muchas veces vemos que es el interés. Luego también, últimamente, como el tema, por ejemplo, de la guardia y custodia compartida, sí que he visto que la postura de muchas madres es negarse a la guardia y custodia compartida cuando es lo que pide. No, yo no quiero la guardia y custodia compartida, no se la quiero dar a mi marido. Sin embargo, cuando acuden a la negociación, a la mediación, y vemos cuál es el interés realmente de muchas madres, vemos que esa negativa a dar la guardia y custodia compartida no es tanto porque no consideren que su esposo o su pareja no es una persona implicada y que pueda ejercer de una manera autónoma y de una manera satisfactoria esa guardia y custodia compartida, ¿no? Sino que vemos que muchas veces esa postura que ellos mantienen es una postura social. ¿Por qué es una postura social? Porque en su entorno, muchas veces me lo dicen, no hay nadie que le hayan dado una guardia y custodia compartida, o te dice, es que la guardia y custodia siempre se la dan a las madres. Entonces, para ellas es como un desprestigio cara a su círculo, digamos, social, que haya perdido o que haya cedido, como decía una, o que haya cedido una guardia y custodia compartida a mi ex y no haya luchado yo. Van a pensar que soy una mala madre, van a pensar, como decía una, van a pensar que tengo algún problema psicológico o algo. Están de una manera ahí afectados, como hemos dicho al principio, por esas partes secundarias, que no son, como he dicho, las partes que se ven implicadas en el procedimiento, pero que sí que están ahí, como digo yo, el rum rum, comiendo de la cabeza a las partes que sí que están implicadas. Además de esa escucha activa que os he comentado que es muy importante, también es muy importante el parafraseo. El parafraseo de alguna manera es demostrar a la parte que está hablando que tú le has escuchado, para que así de alguna manera se sienta satisfecho porque tú has realizado correctamente esa escucha activa y para que tú cuando tú estás hablando, él también te escuche. Parafrasear es simplemente, como digo yo, recoger, hacer un pequeño resumen, recoger lo que esa persona ha dicho y explicarlo con tus palabras. Sería pues, la típica técnica de decir, pues como tú bien has dicho, consideras pues, que la guardia y custodia compartida es una opción muy buena para tus hijos y que sería algo que te satisface. Es simplemente ponderarlo y demostrarle que le has estado escuchando. Otra técnica también muy utilizada es la técnica que se denomina ponerse en la piel del otro. Hay muchas veces que esta técnica sirve para que la parte que está más ofuscada y que quiere mantener su postura más cerrada se dé cuenta de lo que está diciendo es algo que a él tampoco o a ella tampoco le interesaría. Muchas veces esta técnica, pues en el tema, yo voy poniendo ejemplos, en el tema de la guardia y custodia compartida, yo se lo pongo pues, a muchas mujeres cuando me dicen, no, la guardia y custodia compartida no, que tenga fines de semana ordinarios, que tenga un fin de semana al mes. Alguna me dice, ¿por qué él vive lejos? O que tenga 2 fines de semana al mes. Pues ahí yo siempre aplico esa técnica de corte a pelo. Le pregunto, ¿tú cómo te sentirías
si solamente vieses a tus hijos 2 días al mes o 4 días al mes? ¿Te sentirías bien? ¿Crees que ellos se sentirían bien? Porque muchas veces también tenemos que intentar meter en la mediación o la negociación a los hijos. ¿Por qué? Porque son los intereses comunes que tienen las partes y hay que descubrir, para hacer una buena negociación, cuáles son los intereses comunes. Conociendo cuáles son los intereses comunes de los dos, podríamos llegar al final a un acuerdo. Cuando hay hijos, es muy sencillo buscar un interés común. Un interés común, salvo casos muy excepcionales, por supuesto, es el bienestar de esos niños que sus padres se están separando o se están divorciando. Entonces, ese sería el interés común. Por eso, ponerse en la piel del otro es algo positivo para intentar llegar a un acuerdo. Igual que también cuando te empiezan a plantear pues una series de cuestiones en mediación sobre lo negativo que es uno y lo positivo que es el otro, o que todo lo que ha hecho mal, yo generalmente ahí les dejo hablar. Es decir, no solemos recoger nada de esas, pero todas esas cosas negativas de si uno ha hecho, si el otro ha dicho, les dejo que hablen para que se desahoguen, necesitan tiempo, necesitan escuchar, necesitan desahogarse, romper un poco con ese pasado, con ese daño que han sufrido de otro, y necesitan decírselo uno a otro a la cara, porque a lo mejor hasta ese momento no han sido capaces de sentarse ni tan siquiera para echarse los trapos sucios a la cara. Entonces, a veces, hombre, desde luego vamos a estar 1 hora echando los trapos sucios a la cara, pero es bueno que se echen esos trapos sucios para así poder avanzar. Pero cuando un mediador o un negociador utilizamos rotafolios recogiendo ideas, yo lo que aconsejo siempre es nunca recojáis ideas negativas en rotafolios. Es decir, como digo yo, cosas malas a rotafolios no. Y si quieres recoger algo, conviértelo en positivo. Pero nunca recojas ahí un papel que va a quedar fijo durante toda la sesión lo malo que ha sido el otro, que se ha llevado el dinero de la cuenta, que me ha puesto los cuernos y le he descubierto por WhatsApp. Todas esas cosas negativas, no. En el rotafolios solamente vamos a escribir cosas positivas, para que las partes, mientras que estén en este proceso y se fijen en esos rotafolios, siempre vean cosas positivas, no cosas negativas. Porque si no, esa negación, esas cosas negativas no nos van a facilitar nunca avanzar en el acuerdo, avanzar en una mediación. En la mediación, como hemos dicho, no puede ser el mediador un testigo, lógicamente, ni tampoco, como os he dicho, el negociador. ¿Por qué? Porque vamos a ver, tanto la negociación como la mediación se tiene que basar en la confianza. Es algo a lo que las partes van voluntariamente, no se podemos obligar. Si quieren dejar la negociación, la mediación, también se van voluntariamente y la abandonan, pero tienen que tener una confianza plena en el mediador, en el negociador. No pueden tener una confianza plena en el negociador o mediador si piensan que esa persona de alguna manera puede traicionarles si una de las partes va a juicio a que les hagan preguntas de lo que se ha dicho o se ha dejado de decir así. Allí. Todo lo que se dice es confidencial. Y tiene sentido, porque ahora la gente no se abriría. Y la gente se abre en la negociación, se abre en la mediación. Y de hecho pues nos cuentan cosas, increíbles, cosas que a lo mejor nunca le han contado a nadie sobre sus vidas, y tenemos que ganarnos esa confianza. Yo realmente, como mediadora, como abogada y como mediadora, creo en lo que hago, creo en la negociación, creo en la mediación. Sí que es verdad que muchas veces nos encontramos con compañeros y con compañeras que no creen en la mediación, consideran que es una pérdida de tiempo, la negociación. Yo siempre digo que estas personas que de una manera tan rotundamente niegan las estrategias de mediación, las habilidades de un mediador, de un negociador, y lo satisfactorio que es para una familia, lo hacen por puro desconocimiento. Hay muchos que lo hacen, como digo yo, porque alegan que de alguna manera los abogados negociadores colaborativos o los mediadores les podemos quitar trabajo. Podemos quitar trabajo, como a mí una vez me ha dicho un compañero, porque claro, si tú llegas con mis clientes a un acuerdo, en mediación, y estamos hablando de un mutuo acuerdo, no voy a llevar un asunto contencioso. Y la minuta es sustancialmente distinta. O si tú llegas, por ejemplo, ya no digamos en una liquidación de gananciales a un mutuo acuerdo, pues no voy a llevar ese procedimiento el juzgado, y a lo mejor la minuta de esa liquidación pues me puede arreglar el daño. Realmente esos clientes a los que tú les has ayudado a resolver ese conflicto familiar son unos clientes totalmente fieles. Son unos clientes que nunca te van a abandonar, en el sentido que siempre te van a tener como abogado de cabecera, como abogado de referencia, porque has sido capaz de resolverles su conflicto. Y en los temas de familia has sido capaz de resolver el conflicto para ellos más importante. Habrán tenido otros conflictos de tipo laboral, despidos, a lo mejor de un contrato, de un desahucio, de cualquier otra materia, pero para ellos
Lo más importante ha sido ese conflicto de familia que tú les has resuelto. Por tanto, siempre vas a ser su referente como abogado, siempre te van a recomendar a conocidos. Sin embargo, cuando nosotros llevamos un asunto contencioso, como todos sabemos, hay clientes que pueden considerar que el trabajo a lo mejor no está todo bien hecho, que debería de estar porque la sentencia no le satisface al 100%, o siempre puede haber la duda cuando luego comentan las sentencias con conocidos, compañeros o lo que sea, diciendo, pues miren, mi abogado me ha conseguido tanto, pues mi abogado me ha conseguido menos, y siempre hay de alguna manera ahí esa comparación del trabajo de uno y del trabajo de otro. Eso lo sabemos todos los abogados, que muchas veces nos pasa eso, y muchas veces, pues sobre todo con estos clientes que tienen ese conflicto tan enarcerbado en sus vidas y estamos continuamente en el juzgado, llega un momento que se pierde la confianza entre el cliente y el abogado y ya no podemos seguir dándoles pasos ni seguir planteando cuestiones en el juzgado, porque en gran parte estas cuestiones que planteamos en el juzgado son cuestiones, como hemos dicho, cuestiones ridículas que ni tan siquiera el juzgado puede resolver esos conflictos. Sin embargo, cuando tú le resuelves ese conflicto familiar a través de la mediación, la negociación, como hemos dicho, pues vas a ser, como digo yo, el abogado de cabecera. Me está mirando, no sé si me estoy extendiendo el tiempo, porque me estoy apasionando explicando un poco los ejemplos y estoy robando tiempo a mis compañeros. Bueno, luego si eso al final, digo alguna cosilla más y sobra tiempo. Sí, hacemos alguna pregunta. Muchas gracias, Paula, por esa apasionada exposición y ponernos muy bien en la piel de la negociación.